Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, les quería hablar del índice de inflación mayorista de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%. Por supuesto que para nosotros es siempre relevante el índice de inflación mayorista porque lo que hace es anticipar lo que viene en materia de inflación minorista, que es la que básicamente todos conocemos a mitad de cada mes. Este 2,1% en inflación mayorista es el registro más bajo desde mayo de 2020 y un reflejo de la estabilidad de precios que prima en la República Argentina. A modo de recordatorio, el 10 de diciembre del 2023 la inflación mayorista fue del 54%, que cuando uno hace el cálculo bien hecho, anualizado, implicaba en aquel momento estar viajando una inflación anual del 17.000%. Esto para tener un marco de referencia, la inflación mayorista en diciembre era 25 veces la que es hoy. Y cuando uno compara mismos periodos, agosto 2023 versus agosto 2024, incluso en agosto 2023 la inflación mayorista era del 18,7%, 9 veces más de la que conocimos en agosto de este año. Pero además hay un dato adicional, que es que todo esto hoy se da, o al revés, la inflación, si se quiere, de aquel momento, del 54% mensual en precios mayoristas, se daba en un contexto de control de precios, fijación de tipo de cambio, 200% de brecha cambiaria, la CIRA para los importadores. Les recuerdo que el gobierno anterior nos dejó prácticamente un default de 50.000 millones de dólares con los importadores, que ya hemos prácticamente solucionado. La ley de góndolas, nos creían sin la capacidad de poder elegir un producto en una góndola y nos los iban ordenando de acuerdo a lo que se les ocurría a ellos. La ley de abastecimiento, creyendo que el que no producía por determinada cuestión económica o por decisión o por cualquier otra razón se lo podía obligar a que produzca y a que venda a determinado precio, y demás recetas que fracasaron. Todo eso hoy no existe. A pesar de eso, hoy la inflación es del 2,1%, mientras que en aquel momento, con todos esos controles y con todo ese realismo mágico y con toda esa ciencia ficción económica que muchos creían, era del 54%. Por supuesto que este escenario catastrófico o estábamos atravesando en aquel momento una hiperinflación que no es solo un tema inflacionario. Cuando uno habla de hiperinflación no habla de números estratosféricos, sino que además de números estratosféricos habla de un país con un nivel de pobreza muchísimo más alto que el que conocemos hoy y un nivel de indigentes muchísimo más alto del que conocemos hoy, si se hubiese dado ese escenario que logramos evitar. Hoy, a 9 meses de asumir el mandato, la estabilidad de precios empieza a ser una realidad. Y repito, se está haciendo sin una hiperinflación que licúa salarios reales, sin expropiación, como ustedes han conocido, por ejemplo, el plan Bonex, sin control de precios, como ya dije, y sin una brecha enorme que marcaba una gran distorsión en el mercado cambiario. Y además todo esto está funcionando con recomposición de tarifas y con, por supuesto, toda la recomposición que se viene haciendo de precios que estaban antes congelados, regulados o pisados por el dedo de algún funcionario. De hecho, ya lo hemos dicho, fruto de esto, en los últimos 3 meses los salarios le vienen ganando a la inflación, y además en agosto hubo un récord de créditos de financiamiento para pymes y además también la línea de créditos hipotecarios. Además, lo hemos hecho varias veces, pero se siguen anunciando inversiones. Renault anunció ayer una inversión de 350 millones de dólares y de hecho la semana pasada incluso yo contaba el anuncio de Stellantis con su plan de inversión de 385 millones de dólares. Para nosotros la estabilidad de precios
es parte de asegurar la libertad también, ¿no? Porque donde hay reglas claras hay competencia, y donde hay libertad y competencia no hay lugar para la farsa del Estado presente que nos han vendido durante tanto tiempo. En otro orden de cosas, y por supuesto felicitaciones al ministro Luis Caputo, a todo su equipo por la titánica tarea que vienen realizando para sacarnos del desastre que en materia inflacionaria nos han dejado inmersos el 10 de diciembre. En otro orden de cosas, el Ministerio de Justicia de la Nación, al mando de Mariano Cuño Libarona, habilitó la inscripción inicial de automotores y motos 0 kilómetro en cualquier registro seccional del país, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezca el usuario, quien adquiere la unidad. Esto significa, en términos sencillos, que los argentinos van a tener la libertad de elegir dónde inscribir su vehículo, propiciando, por supuesto, que se termine un negocio que beneficiaba solamente a la política, y ahora tendrán que competir entre los registros para ver cómo atraen más clientes. Por supuesto, todo esto tendiente a que los trámites sean cada vez más baratos y más cómodos de realizar. Bueno, para todos los que alguna vez han hecho un trámite de estas características saben lo engorroso que era este tipo de tareas cuando uno las llevaba adelante. Y por último, recordarle a la ciudadanía, especialmente a los diputados, que el proyecto de presupuesto 2025 se encuentra disponible en la página web de la Cámara de Diputados para que quien guste tomarse el trabajo, poder leerlo, analizarlo, sacar sus conclusiones y en tal caso prepararse para el debate que se viene. Esto es todo. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Quería consultarte cuáles son las conclusiones que saca el gobierno después de la reunión que mantuvieron ayer, asado mediante, en la residencia de Olivos. Si esto significa una especie de blindaje, contar con 87 diputados para futuras leyes en el Palacio Legislativo. Y por otro lado, preguntarte cómo avanza la reglamentación de la reforma laboral que incluye, por ejemplo, los bloqueos a las empresas. Gracias. Bueno, lo último, se están ultimando detalles. Entiendo que esta semana iba a haber novedades. La verdad es que no tengo fecha cierta de cuándo esa reglamentación vaya a publicarse, pero entiendo que será en las próximas jornadas. Con respecto a las conclusiones del día de ayer, bueno, a ver, la verdad es que la reunión de ayer en la Quinta de Olivos, ya lo había incluso dicho el presidente antes de la reunión, es simplemente para agradecer a un grupo de diputados, que en este caso eran 87, creo que alguno no pudo ir por algún tema de agenda o tema personal, pero la idea de la reunión era agradecerles que habían comprendido, digamos, los porqué de las cuestiones que hacen a una Argentina distinta, donde el equilibrio fiscal es regla y donde cuando alguien quiere aumentar un gasto del Estado, debe en tal caso explicar de dónde va a salir esa partida, ¿no? Porque hoy lo decía, este realismo mágico de aumentarse el gasto sin tener una contrapartida de ingresos o sin explicar de dónde sale ese recurso es absolutamente irracional. Y hay que terminar con estas cuestiones irracionales. Y nosotros, muy por el contrario, no estamos en contra de que el Congreso entienda sobre algún gasto que se quiera incrementar, pero también tiene que entender el Congreso que ese gasto en esta cuestión de equilibrio fiscal y de puro sentido común tiene que tener una contrapartida de ingresos o en tal caso alguna otra partida que pueda aportar los recursos para cubrir ese gasto. Y esa fue la intención, fue agradecer a este grupo de diputados que entendió cuáles son las implicancias, las importancias o la importancia del equilibrio fiscal y por qué estamos tan obsesionados con que esa regla jamás se incumpla en lo que quede de gobierno, ¿no? Buenos días, ministro. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Estás chicanero, me gusta. Le quería, no,
Lo ascendieron a ministro, esto es así. No, no es Ah. así. Secretaría con Secretario, bueno. con rango de ministra. Le quería consultar si... Igual todavía no, pero te agradezco la, lo vi en la el boletín. premonición. Está en el boletín No, oficial. el boletín viste la creación de la Secretaría. Ah, está bien. O sea, en día se va a oficializar. Probablemente, espero. Te quería consultar si era necesario la celebración que se hizo anoche con asado y vino en la Quinta de Olivos para celebrar que le están sacando 13.000 pesos a cada jubilado, vetando la ley de movilidad jubilatoria. Por otro lado, te quería consultar si el gobierno cree que va a tener un costo político este veto a la movilidad jubilatoria. Y después te cambio radicalmente de tema, te llevo a Estados Unidos, donde va a ir el presidente este sábado. Te quería consultar, me llama la atención que el presidente no haya hablado de las elecciones de Estados Unidos ni de Donald Trump o de Kamala Harris. Te quería consultar qué escenario maneja el gobierno, si va a haber un encuentro con Donald Trump en Estados Unidos y si el presidente va a manifestar públicamente a quién apoya de los dos. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, primero aprovecho, el viernes vamos a dar la agenda del presidente aquí en la conferencia, como habitualmente previo al viaje, con alguna actividad adicional más allá del evento principal, que es el de la ONU. Así que el viernes voy a dar algún detalle. Y efectivamente viaja el sábado, entiendo que por la noche, pero repito, el viernes daré los detalles específicos. Lo ha dicho el presidente en innumerables oportunidades, no va a, más allá de sus preferencias personales que pueda tener, no va a tomar posición porque la postura que tenemos para con Estados Unidos es independiente de quién gane las elecciones. Y además porque es un tema de política interna de Estados Unidos, así que no va a pasar eso, no va a pasar eso ni en esta elección ni en ninguna otra. Con respecto a... estás equivocado. El motivo de la reunión no fue festejar lo que dijiste. El motivo de la reunión se lo acabo, no sé si escuchaste, pero se lo acabo de comentar a Menegassi. No, te preguntaba también si crees que el gobierno va a tener un costo político por haber vetado esta ley de movilidad jubilatoria. No. Vocero, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buen día. Nicolás Gallardo de No estabas recién. CNN ¿Dónde Radio. apareciste? Sí, estaba allí. En el palo. Efectivamente, grabando. Le quería hacer 2 o 3 consultas. Una, a partir de lo que usted expresó recién de la agenda del presidente en Estados Unidos y ante una posibilidad que asoma de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta de rigor es si existe al menos la posibilidad de que más allá de la actividad de la ONU, si el presidente puede encontrarse con alguien del fondo para diagramar algún entendimiento hacia adelante sobre el programa. La otra internacional tiene que ver con algo que quería preguntarle el lunes o el martes. Efectivamente hay una comunicación del Departamento del Estado de Estados Unidos que habla de un posible plan de desestabilizar al gobierno de Javier Milei procedente de Rusia, con naturalmente su canal ruso RT o bien otros organismos. Si lo toman como algo serio ante esta situación que denuncia el Departamento de Estado norteamericano. Y por último lo lleva un poquito más a lo terrenal, a términos políticos. Subrayo lo político porque hay una causa judicial en curso que tiene que ver con una nueva publicación de la causa de Alberto Fernández, el expresidente, en un audio divulgado a lo largo de esta mañana en el marco de la causa por violencia de género. Más allá de los insultos que utiliza el presidente hacia la primera dama, también hay críticas a la industria del cine. La pregunta va en términos, repito, políticos, no judiciales. ¿Cómo toman estas declaraciones del expresidente? Bueno, básicamente no quiero meterme en términos judiciales por respeto a la causa. Gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, lo mismo que le dije a tu compañero, no tengo todavía la agenda, por lo tanto en principio no, pero no te lo descarto porque no tengo todavía los detalles y de hecho hay algunas reuniones que entiendo que todavía no se han confirmado, así que lamento desilusionarte, pero no se descarta nada, menos en estos viajes donde son varias jornadas y en un ámbito tan amplio de gente y en un lugar tan particular. Se lo Además, pregunté porque usted dijo que podría haber una actividad adicional. Más que nada por ahí viene la repregunta. Ya te digo, todavía no tenemos absolutamente nada. Si hay algún cambio, yo el viernes doy la agenda final, que incluso siempre aclaro que después de confirmar la agenda puede haber algún cambio incluso durante el viaje. Pero no, en principio no, la respuesta es que no.
Te invito de todas maneras el viernes a recibir la agenda, sea por mí aquí en la conferencia, o sea por la NARI a través de los canales de difusión. Con respecto a tu segunda pregunta, es un tema, imaginarás, sensible y que por ahora no hacemos declaraciones. Por supuesto que estamos ocupándonos del tema, a ver cuál es la veracidad o el riesgo que pueda llegar a tener esa cuestión. Y con respecto a tu última pregunta, bueno, la verdad es que suena bastante extraño lo del expresidente cuando tenemos un cine que al menos a mí me gusta mucho, con grandes películas y grandes series además. Bueno, El Encargado, por ejemplo, ¿no? Gran serie. Pero además un sinfín de películas que han hecho historia en la Argentina, incluso que han ganado innumerable cantidad de premios internacionales, hasta premios Oscar, así que el comentario del expresidente no es otra, me parece que es un comentario que dista de la realidad de la Argentina. Tenía entendido que el expresidente apoyaba efervescentemente el cine nacional, incluso con los presupuestariamente, pero bueno, se ve que no, pero sería bueno que revea algunas películas que tienen una calidad realmente impresionante y además con todo el potencial que tiene el cine argentino. La verdad que estamos absolutamente sorprendidos. ¿Me permite ir a la segunda pregunta para Sí, que quede claro, claro? claro. ¿El gobierno recibió formalmente el envío o el comunicado del Departamento de Estado sobre un supuesto plan de intentar desestabilizar al gobierno de Milei por parte de Rusia? ¿Esto formalmente existió? Te repito, es un tema que no vamos todavía a hacer ningún tipo de aclaración, ni de conjetura, ni de declaración, porque son temas sensibles de seguridad nacional que tomamos todos los recaudos antes de dar algún tipo de detalle. Gracias. Gracias a vos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Jaime, querido, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Jaime Rosenberg, Diario La Nación. Consultarte sobre la ley de financiamiento para las universidades que se aprobó el jueves pasado en el Senado. Querés saber si ya llegó, digamos, al Poder Ejecutivo la comunicación de la ley y si está prevista alguna fecha para el veto que ya anunció el presidente que va a hacer. Por otro lado, en segundo lugar, si me permitís, ¿qué recepción tuvieron de los gobernadores ante, digamos, el discurso del domingo del presidente del recorte de 60.000 millones de dólares que que el presidente sugiere que hagan las provincias si no perciben malestar en las provincias por tener que hacer un nuevo ajuste alrededor de 2.500 millones de dólares por provincia? Gracias. A ver, con respecto al proyecto de ley perdón, pero me desconcentra. Habitualmente Wallman con su celular en volumen alto me desconcentra, pero no importa. Van 9 meses y todavía me desconcentro, pero ya me voy a acostumbrar. Para que recapitulo. Aparte así me hacen meme, ¿viste? Cuando me tildo me hacen meme. No ha llegado todavía. En cuanto llegue, inmediatamente va a ser vetado. Será al siguiente día hábil. Entiendo que si no es al siguiente será el otro, pero digo, va a ser de manera inmediata la publicación de la firma del veto. Con respecto al... ¿qué me habías preguntado? Nuevo ajuste que se reclama. Por supuesto que acá hay dos cuestiones que hay que tener bien claras. Esto es un esfuerzo, el esfuerzo de mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Por supuesto que tiene que ser una política de todos los gobiernos, sea el gobierno nacional, como es la nuestra y como lo venimos haciendo, es de los gobiernos provinciales y también de las esferas municipales. Dentro del equilibrio fiscal, también apelamos a la eficiencia fiscal. O podés tener equilibrio fiscal, por ejemplo, podés tener, como ha pasado con el kirchnerismo, ¿no? Que se preocupaba por aumentar los niveles de participación de la educación en el PBI, después te dabas cuenta que los niveles de educación caían estrepitosamente año a año tomando las pruebas PISA, por ponerte un ejemplo. Pero eso te pasa en todos los ámbitos. Puse la educación porque es lo que me vino a la cabeza, pero digo, vos podés tener equilibrio en las cuentas, pero por el otro lado tener impuestos muy altos y mucha ineficiencia en el gasto.
que se puede dar en el empleo público, en el exceso de empleo público, se puede dar en el exceso de planes sociales provinciales, se puede dar en lo que sea, en obra pública que no tenga ningún sentido para la provincia o cualquier otra cosa que... Te lo pongo como ejemplos genéricos, no por nada en particular, pero digo, nosotros apuntamos que existan las dos cosas, que exista equilibrio fiscal, que existan cuentas públicas sanas y que exista responsabilidad en el manejo del equilibrio fiscal, y también apelamos a que ese gasto sea eficiente, porque por más que exista equilibrio fiscal, del otro lado del mostrador están los contribuyentes que aportan. Entonces, no solo tenés que mostrar disciplina fiscal, sino que además tenés que mostrar que el gasto que estás haciendo es eficiente, en virtud de que el contribuyente, por supuesto, no solo lo de la transparencia, ni te lo aclaro, ¿no? Está de más decirlo que debe haber transparencia en el gasto, pero además de eso tiene que haber una correlación con la eficiencia. Vos podés tener impuestos altísimos, podés tener una ineficiencia enorme y tener equilibrio fiscal, pero ahí tenés una carga en el contribuyente que es injusta y que no permite crecer y que no permite invertir, que no permite contratar y que no permite expandirse, y que en definitiva cuando pasa eso en el largo plazo lo que tenés es más pobreza, que es lo que nos ha demostrado estas últimas décadas en la Argentina. Así que seguimos apelando a eso, seguimos apelando a ese concepto. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, bien. Disculpas por el teléfono. Por favor. Bueno, también felicitarte por este Muchísimas gracias. nombramiento. De todas maneras, te repito, lo mismo que a Jonathan. Tienen que esperar que salga. Que se confirme. Yo te diría, porque viste que esto es muy dinámico. Ah, ¿te puedo decir en cualquier momento, decís vos? Me puedo ir a mi casa. Sí, Bueno. sí. Más allá de esto... Espero que no, porque te voy a extrañar, por supuesto. No, por supuesto, yo también. A vos, a Jonathan, bueno, a Sofi también. Más allá de todo esto, en la introducción hablaste de que no habían expropiado nada a nadie para llevar adelante la baja de la inflación. Desde muchos sectores, lo hicieron ayer los propios jubilados frente a la Quinta de Olivos, fueron a justamente expresar su fastidio, su enojo, porque el gobierno les ha expropiado una parte de lo que le corresponde, por lo menos ese 8.1%, y en ese sentido, si no es una falta de respeto realizar un asado con el costo de 20.000 pesos, que prácticamente es el 10% de la jubilación de cualquier jubilado, cualquier cifra, decirla en estos momentos, en la situación de hambre por la que ustedes recalcan que viven muchos argentinos. Eso por un lado, si te parece que está bien. Preguntarte también por la diputada, no recuerdo el nombre, que ayer se exhibió en la previa de la cena, mostrando el traje con el que iba a ir a la cena y el hecho de que tuviesen utilizado las camionetas de la Cámara de Diputados para dirigirse hacia allí. Y te vuelvo a preguntar sobre la posibilidad del veto universitario. La comunidad universitaria ya definió una fecha para la marcha, se aguarda que sea también multitudinaria. El gobierno va a mantener su negativa a pesar de que los salarios de los docentes, los investigadores, están por el suelo y además se está produciendo un éxodo muy grande de científicos en Argentina. Bueno, con respecto a tu última pregunta, desconozco de lo que me estás hablando realmente, no vi el video del traje o de la muestra que decís de una ¿Qué opinarías diputada. de una persona que se saca una foto? No opino sobre cosas que no vi. En principio, obviamente no me parece atinado, pero la verdad es que no, por la descripción que me haces, pero la verdad es que no lo vi, así que no puedo opinar. Y de hecho, estuve ahí desde el principio y no lo vi, pero bueno, lo veré. A ver si lo buscaré, a ver de qué efectivamente me estás hablando. Con respecto a tu primera pregunta, a ver, vamos por partes. Nosotros, el tema del sistema jubilatorio argentino, yo lo he explicado muchas veces, incluso lo he explicado muchas veces antes de ser funcionario, sobre el desastre que han hecho con los jubilados. Ni siquiera el gobierno anterior, digamos, donde efectivamente los jubilados perdieron en promedio un 30% de su ingreso real y nadie decía nada, ¿no? O al menos los que hoy preguntan como vos, que me haces esa pregunta, en aquel momento la verdad es que no recuerdo
quejarse del 30% de pérdida real en los jubilados. Pero al margen de eso, cuando vas para atrás, efectivamente encontrás un quiebre en el sistema, encontrás varios, pero encontrás uno muy potente en los primeros años kirchneristas, cuando jubilaron sin aportes, jubilaron y pensionaron sin aportes a cerca de 3,5 millones de personas, lo que implica que vos, habiendo prácticamente duplicado el sistema de personas que debían ser soportados por esas transferencias, o sea, cuando vos duplicaste la cantidad de haberes que transferías en términos de cantidad de jubilados y pensionados, lo que hiciste fue básicamente dejar con la mitad del ingreso potencial a la gente que sí había aportado y que sí estaba dentro del sistema. Después vos tenías otra discusión, que era, bueno, quiénes de ellos habían tenido un problema de, no sé, registración laboral, por ponerte un ejemplo. Vuelvo a los ejemplos genéricos para que se entienda, y quienes realmente se los había incorporado al sistema, realmente que no merecían estar y que le perjudicaron después el ingreso al jubilado, o al pensionado, o a los futuros. Así que lo cierto es que el sistema está roto, quebrado, y eso lo tenemos más claro que nadie, porque de hecho, te repito, lo veníamos describiendo desde hacía muchísimo tiempo. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. Los demás creo que también, porque estaban No, haciendo está la bien. filita. Más que nada, yo te No sé hablaba- cuál es el paralelismo que Y haces la entre comer un empatía- asado y el jubilado. Y la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero ¿cuál es que no entiendo la falta de empatía? ¿Dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos. Pero en un asado. no me estás contestando. ¿Cuál es la falta de empatía? Justamente eso. Sí. Celebrar, Si hay un gobierno- celebrar, independientemente que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas. Pues es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando Pero se te junta. repito, ¿y qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Y estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. ¿Me estás planteando que charlamos en un asado? Porque vos hablaste de que no era celebración, a eso me refiero. Es que no fue una celebración. Bueno, independientemente de esto, la falta de empatía es, mientras la mayoría de la gente, los argentinos de a pie, o de bien, como acostumbran decir ustedes, no tiene para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de 20.000 pesos para un asado. De hecho, hubo Pero diputados... ¿dónde está la falta de empatía? No entiendo cuál es la falta de empatía creo que te lo tenemos. expliqué. Si no entendés, no lo entendés. No, le estás explicando, estás describiendo lo que ocurrió ayer, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que no. ¿Listo? Gracias. Desde las universidades.